Un momento, bien, pues, grabando la clase. Carlos nos dice que él también está aquí por primera vez. Bueno, quisiera preguntarte, Carlos, si te gustaría compartir en el chat o si quieres abrir tu micrófono, cómo llegaste a la comunidad y también qué esperas o qué te gustaría encontrar aquí. Es algo muy importante. Milagros también nos dice que está por primera vez. Pues buenas noches, Milagros, y muchas gracias por estar aquí, por am, tomar este valioso momento del tiempo de tu día para acompañarnos. Y también, si quieres abrir tu micrófono y compartirnos este, cómo llegaste a la comunidad y qué te gustaría encontrar aquí, o cuál es tu motivación, pues bienvenida. Pamela, ¿de dónde nos acompañas, Pamela? Soy de Ecuador. De Ecuador, maravilloso. ¿De qué parte de Ecuador? Ujú. Estamos al norte con Colombia, Al norte. Tulcán. Ok, pues muchísimas Ujú. gracias, Pamela. Desde Ecuador, gracias, gracias. Y Carlos Luis, que puso en el chat que también está por primera vez, ¿tienes tu micrófono abierto? ¿Te gustaría compartir eh, cómo llegaste a la comunidad, Carlos? Sí, ¿me oyes? Sí, te escucho bien. Ok, perfecto. Por medio de las redes, no recuerdo perfectamente si fue por Instagram que los vi y me uní al grupo. En No Instagram. sé cómo llegué al grupo de WhatsApp. Bueno, Pero algunos creemos que todo tiene un propósito, así que siempre hay una razón detrás de cada evento, aunque a veces sí, no. me gusta aprender. Maravilloso, Carlos. Pues muchas gracias por esa curiosidad que te trajo hasta acá. ¿Y de dónde nos acompañas, Carlos? Desde Venezuela, Venezuela, Guatire, Venezuela. Guatire, Venezuela. Súper maravilloso. Pues muchas gracias, Carlos. Cualquier duda o comentario que les gustaría ir haciendo, pueden escribirlo en el chat conforme avanzamos con el tema. Son todos bienvenidos a participar. Y Perfecto. nuevamente les doy la Quiero aprender mucho bienvenida. sobre esto. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente les doy la bienvenida a todos, a Yolanda, Antonio, Especial. Ananda, Luis, a Ladies, Elsa, Noé, Noé que está por ahí conectado, Mabel, Violeta, Silvia, eh, bienvenidos a todos. Entonces, Gracias, gracias. ok, voy a silenciar los micrófonos en este momento y, como les digo, cualquier eh, intervención que les gustaría hacer, pueden levantar la mano de forma virtual ahí en las opciones de reaccionar o escribir en el chat. Voy a comenzar a compartir pantalla para que empecemos a indagar en este tema que tenemos para hoy. Mm, ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Una persona que me pueda confirmar si puede ver pantalla por ahí. Sí, se logra ver bien. ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces, el tema de hoy es resiliencia espiritual, cómo fortalecer el corazón sin endurecerlo. ¿Alguna vez han escuchado este término resiliencia? ¿Algún voluntario que gustaría compartir si ha escuchado sobre este término resiliencia? Sí, buenas noches. Sí, sí, yo creo que la mayoría lo hemos escuchado, ¿verdad? La resiliencia como una manera de poder superar una cantidad
de problemas, pues que a veces se nos suceden, ¿no? Y no nos quedamos ahogados ahí, no nos quedamos anclados, sino que salimos del problema y eso es la resiliencia, pues poder sortear todos esos problemas. Muchas gracias, Cecilia, por ese aporte tan valioso. Sí, muy acertado lo que nos compartes. Entonces, de entrada ya podemos como empezar a entender que es algo de cierta forma positivo, ¿no? Algo de lo que podemos beneficiarnos de forma muy concreta. Entonces, el tema de hoy sobre la resiliencia espiritual trata sobre cómo podemos profundizar, sobre todo aquellas personas que estamos tratando de ir más allá de nuestra día a día, de la rutina, de nuestros eventos tan cotidianos y que a veces son monótonos y simples, aquello que buscamos en la plataforma espiritual, una satisfacción que, que podríamos pensar que es más duradera, que es más, que nos llena más el corazón y que a veces en la búsqueda de, de ese, de ese crecer espiritual podemos adoptar una práctica, andar por un camino o por otro. Y en esas prácticas o en ese camino, muchas veces realizamos acciones en concreto que pueden o ablandar nuestro corazón o endurecerlo un poco. En relación a eso, les quiero hablar de este tema que es la paradoja de la fortaleza como apertura. Esta paradoja dice que o la podemos percibir como esa sensación de que en la vida se nos entrena para endurecernos, ¿cierto? Para ser personas fuertes. Eh, Normalmente percibimos ser duro con ser fuerte. Por ejemplo, no confiar, tratar de ser independientes, de ser autosuficientes y confiar solamente en nuestras propias capacidades para no tener que depender de otros, ¿no? Entonces, ser lo suficientemente fuertes para ser eh, independientes, no confiar en nadie, no mostrar debilidades. Y sí, aprendemos a resistir, pero a veces también en ese intento de ser fuertes, podemos comenzar a dejar de sentir. ¿Qué significa entonces ser fuerte sin cerrar el corazón? Les hago estas preguntas para que eh, hagan una breve inmersión individual y sigamos profundizando en el tema. ¿Qué significa entonces ser fuerte sin cerrar el corazón? Es una meditación personal, es una reflexión personal. ¿Han vivido un momento en el que un reto los volvió más fuertes, pero tal vez empezaron a percibir o a tener esa sensación de que al mismo tiempo se estaban volviendo un poco más fríos o emocionalmente más distantes a partir de esa situación? Y a partir de esas dos preguntas, ahora sí me gustaría pedirles si una o dos personas quieren contar un momento donde ser fuerte significó también sentirse más frío, emocionalmente más distante. Algo breve, un evento, un suceso, una situación en particular, no tiene que ser nada muy íntimo, muy personal, algo que les haya llevado por este camino. Repito la pregunta, contar un momento donde ser fuerte significó también sentirse más frío o emocionalmente más distante. Buenas noches. Buenas noches, Yelisa. ¿Sí? Yelisa, ¿está por ahí? Creo que se nos cayó la conexión con Yelisa. Ok, mientras esperamos si Yelisa puede recuperar de nuevo su micrófono, ¿algún otro voluntario?
Hola, soy yo, Ananda. Hola Nanda, buenas noches. Buenas noches. Pues no sé si esté bien mi referencia de ejemplo. Tal vez yo lo relaciono una situación donde pueda pasar con un familiar, tal vez, donde, bueno, yo puedo contar, ¿no? Tal vez cuando alguna vez mi hermano se enfermó y pues tuve que ser fuerte dentro de la situación para poder ayudar y apoyar, pero a su vez tienes que crearte frialdad para que no te lleven esa parte de sentimientos y poder seguir con esa finalidad, ¿no? De seguir ayudando y eso inconscientemente te hace alejarte emocionalmente y crear como una barrera sentimentalmente. Tal vez eso pueda compartir en ejemplo. Mu- Muchísimas gracias, Ananda, por tu aporte. Me parece muy bueno, de hecho. Y no se preocupen, no hay respuestas buenas o malas. Cuando hablamos de vivencias o experiencias, cada uno estamos transitando esta existencia de forma individual y completamente personal. Entonces, eh, lo que compartimos aquí es desde esa perspectiva, ¿no? No, no como aciertos o desaciertos, sino estos pequeños peldaños de experiencias que nos han hecho crecer y nos han traído hasta este momento, ¿no? Así que también quiero compartirles eso para que si eso les anima más a participar, lo tengan en cuenta. Y, y me parece muy interesante lo que compartes, Amanda, porque eh, podríamos decir que era un momento importante, un desafío. Yo lo percibo como a través del servicio y del cuidado hacia otro, ¿no? Eh, a veces estas fortalezas podemos percibir que surgen desde la ambición, como volverme fuerte para lograr mis objetivos, o desde el dolor, ¿no? Como volverme del dolor al sufrimiento, volverme fuerte para no ser vulnerable y poder ir más allá de eso que me aqueja. Pero me parece muy bueno el ejemplo que nos das porque a veces surgen también de situaciones nobles, como querer ayudar o servir a otros. Y simplemente esa fortaleza, endurecimiento, nos sirve como un escudo emocional para poder afrontar ese desafío tan complejo, que repito, en el caso que nos compartes, yo percibo que surge desde ese sentimiento de servicio, de cuidado, y me parece algo muy bueno. Entonces, tratar de entender de dónde surgen todas aquellas motivaciones que nos llevan a actuar de una cosa u otra o a vivir ciertas experiencias, es algo que es muy importante para nuestro proceso de autoconocimiento. Así que muchas gracias, Ananda. Carlos Luis en el chat dice, yo en lo personal intento de ponerme más que el problema que se me presenta, siempre con la mente en positivo y con la mejor vibra. Muchas gracias, Carlos. Claro, esa actitud de sobreponerse, eso es muy bueno. Claro que para ello se requiere mucha confianza, confiar en uno mismo y en las capacidades que uno tiene. Me alegra y qué bueno que estás en esa situación. A veces para algunos es un poco más complicado, me incluyo también. Entonces, en esos momentos se presenta un dilema, que es un dilema muy humano. Es el dilema de cuando nos vemos en la situación de ser más fuertes, eh, ¿es una fortaleza o un endurecimiento? Vamos a abordar de qué se trata esto. De acuerdo a la psicología, la resiliencia es la capacidad de levantarnos tras la caída y adaptarnos positivamente a la adversidad. Entonces, aquí hay dos conceptos muy importantes. Es como levantarse tras la caída, digamos que es como remontar aquello que está siendo una complicación para nosotros y que muchas veces nos está superando. Resiliencia es esa capacidad de remontar esa situación y además de adaptarnos. Es decir, no solamente venimos de nuevo con un impulso, gracias a la resiliencia, con un impulso para enfrentar nuevamente la situación, sino que además venimos con la intención de adaptarnos de forma positiva
a esa adversidad. Más que resistir, implica un crecimiento, podría abordarse como dice acá, incluso hasta postraumático, donde el dolor se transforma en aprendizaje y fortaleza, expandiendo el corazón en lugar de endurecerlo. Y de acuerdo a la neurociencia, se explica que nuestro cerebro cambia según nuestras experiencias. Las experiencias difíciles pueden moldear nuestra elasticidad cerebral para bien o para mal. Podemos aprender flexibilidad. O sea, a partir de todas nuestras vivencias y experiencias, podemos realmente madurar hacia ser más flexibles, ser más abiertos y más empáticos, o por el contrario, volvernos rígidos y desconectados. Como decía hace un momento, ¿no? Como desconectados es como ese alejamiento emocional. El problema común que surge de esto es que muchas veces pensamos que resiliencia, o podríamos interpretar que resiliencia significa aguantar y resistir con dureza, pero también entender que a veces cuando lo vivimos así, lo que en realidad hacemos es comenzar a cerrarnos cada vez un poco más, porque resistir solamente es algo muy complejo, y es algo muy difícil que sostener en el tiempo es casi imposible. Por eso el concepto de flexibilidad es muy importante. Vamos a ver ahora de qué se trata. Neurociencia afectiva. Me gustó mucho en mi trabajo de investigación para este tema, me gustó mucho este apartado que encontré sobre la neurociencia afectiva. Dice que la neurociencia de un corazón flexible. Estamos hablando de fortaleza, endurecimiento y ahora de flexibilidad. Tres conceptos claves hasta este momento para que los puedan ir como teniendo muy relevantes durante la charla, y cada uno vaya desde sus experiencias, su imaginación, sus aspiraciones, sus ideas, traten de abordar personalmente estos tres conceptos: fortaleza, endurecimiento y flexibilidad. Entonces, la neurociencia de un corazón flexible. El doctor Daniel Siegel explica que el cerebro humano es plástico, es decir, puede reorganizarse y formar nuevas conexiones a lo largo de toda la vida. Y eso me parece algo muy importante, porque quiere decir que nuestro cerebro no nos condena ni a repetir cosas, ni a conformarnos con aquellas situaciones que nos aquejan, que nos doblegan, que nos desafían, sino que tiene la capacidad de reorganizar todas las conexiones que sean necesarias para poder encontrar la configuración que necesitamos y sobrellevar las situaciones que estamos viviendo a lo largo de toda la vida. Importantísimo. Entonces, eh, la ciencia muestra que el cerebro se entrena igual que un músculo. Lo que repetimos se fortalece. Entonces, esto es importante. El cerebro se entrena al igual que cualquier otro músculo. Entonces, el ejercicio de repetir es muy importante, porque repetir nos da fortaleza. Esta comunidad, para quien sea nuevo o tenga poco tiempo de asistir, eh, y todavía no lo sepa, surge desde una iniciativa de bienestar a través del estudio de la antigua práctica del Bhakti Yoga, que se preserva principalmente en Oriente, en la India. Y en esta práctica del Bhakti Yoga tenemos o podemos encontrar algo que se llama Sadhana Bhakti. El Sadhana Bhakti es esta parte práctica y dinámica del Bhakti Yoga, que está compuesta por ejemplo, regulaciones, actividades recomendadas que se realizan a manera de disciplina y varias cosas. Entonces, lo importante de esto es que el Sadhana Bhakti nos habla de un proceso sistemático, y la importancia de comenzar a partir de un proceso sistemático.
Entonces, sadhana básicamente significa aquello que tengo que hacer, porque lo necesito. Tengo que hacerlo y normalmente tengo que hacerlo en una primera etapa, en una etapa eh, muy inicial, nueva, de inserción. Tengo que hacerlo de manera repetitiva. ¿Por qué? Porque con la repetición se genera la habilidad. Podemos adquirir el conocimiento para desarrollar y adoptar la habilidad necesaria. Entonces, repetir es importante, pero también repetir con un propósito. Pero cuando no hay un propósito, la repetición se vuelve solamente monótona y vamos a terminar dejándolo. Entonces, abordar este apartado como el simple hecho de que podemos entrenar nuestro cerebro, nuestra capacidad mental e intelectual es importante. A veces lo olvidamos. Estoy viendo que Carlos Luis en el chat nos dice, la verdad no sabemos el poder que tenemos hasta que lo ponemos en práctica. El poder de la mente es algo impresionante. La neurociencia la estoy comenzando a conocer y es por eso que estoy aquí. Ah, pues maravilloso, Carlos. Muchas gracias. Con el poder de la mente podemos lograr metas. Es cuestión de dedicación. Así es. Así es. Y es importante mantener este tipo de conversaciones constantes. Yo sé que tal vez para muchos esto no es nada nuevo, para algunos sí, pero tal vez para muchos no. Y es bueno que muchas veces regresemos a temas que no son nuevos, porque podemos reforzarlos o podemos retomarlos si en algún momento los hemos dejado. Entonces, introduciendo el tema del sadhana bhakti, cómo en realidad este ejercicio es muy práctico y benéfico para nuestro propio desarrollo. La práctica espiritual, hay estudios también sobre esto, sobre, por ejemplo, cómo es recomendable tener 15 o 30 minutos de meditación al día. Eh, de hecho, hace unos años, hace como 6 años, yo trabajé en un hospital en Guadalajara, México, donde estaban inaugurando un hospital muy, muy bonito, como de mucho prestigio ahí en la ciudad, donde estaban inaugurando una nueva sala de meditación dentro del hospital. Y así se llamaba tal cual, sala de meditación para el personal médico y bueno, del hospital en general, ¿no? Y me pareció muy interesante, le pregunté a uno de los administradores del hospital cómo habían llegado a la conclusión de que necesitaban una sala de meditación en el hospital. Y me respondieron, es el Hospital México Americano en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, por si incluso quieren investigarlo. Eh, y este administrador al que le consulté me dijo, bueno, porque este ambiente de un hospital es un ambiente muy exigente, mentalmente muy demandante y desgastante. Y se ha comprobado que tener este tipo de espacios para realizar prácticas en donde podamos darle un descanso a la mente es muy beneficioso. 15, 30 o 40 minutos al día, por lo menos. Entonces, ¿qué beneficios tiene esta práctica? Pues se activa la amígdala y el córtex prefrontal de forma que disminuye la reactividad del miedo, el miedo o ese instinto de supervivencia y fortalece la calma y la empatía. Les pregunto, ¿alguna vez se han dado cuenta que estando absortos o absortos me gusta más, bajo la rutina, bajo todos esos deberes que hay que hacer en el día a día, todas esas responsabilidades, compromisos, que a veces son agobiantes y, y nos ocupan todo el tiempo y nos generan estrés y ansiedad, mientras se encuentran bajo ese ritmo, han sentido cómo de repente actúan en automático? A mí me ha pasado muchísimas veces. Me ha pasado muchísimas veces darme cuenta que estoy como en automático. Entonces, dar esos espacios a nuestra mente es muy importante, porque como dice acá, disminuye esa reactividad al miedo y fortalece la calma y la empatía. Cada oración, cada pensamiento positivo que nos evoca tranquilidad, balance, cada mantra, cada acto de servicio es literalmente un entrenamiento cerebral para un corazón más fuerte y abierto. Ok.
Providencia en el chat nos dice, en momentos críticos busco el lado positivo para transformar y aceptar el momento que enfrento. No sé si es resistir, pero busco en mi ser interior mis límites que no me afecten para ser más flexible en ese momento. Muchas gracias, Providencia. Recursos para reflexión que les quiero compartir desde la antigua filosofía de textos sagrados, de textos de conocimiento antiguo como el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, texto 15, se dice que aquel que no se turba por la felicidad ni por la aflicción y permanece firme en ambas, ciertamente es apto para la liberación. Balance, ¿cierto? Balance es encontrarse ni en un extremo ni en el otro, sino en el punto medio. Aristóteles, a mí me gusta mucho citar a Aristóteles, que, bueno, parafrasearlo, que decía que básicamente la felicidad se encuentra en el punto medio. Entonces, en el Bhagavad Gita se encuentra este verso, ¿no? Que cuando somos capaces de no perturbarlos ni dejarnos llevar por aquello que nos sobresalta con felicidad, ni aquello que nos acongoja por aflicción o sufrimiento, y permanecer ecuánimes en ambas, ciertamente nos va a hacer sentir libres, porque ya no vamos a estar influenciados eh, por ese vaivén de emociones, ni positivas ni negativas. Podemos lograr ese balance. Imaginen esta analogía. El hierro bajo presión puede volverse quebradizo, mientras que el bambú, aunque flexible, resiste una tormenta. El bambú, que pareciera mucho más frágil que el hierro, realmente es muy resistente. Tiene fibras de celulosa tan resistentes que puede resistir eh, tormentas muy potentes. Y les pregunto, aquí me gustaría abrir solamente una lluvia de ideas. Recuerden, no es correcto o incorrecto. Me gustaría que por lo menos una o dos personas participara con esta pregunta. ¿Qué creen que es más fuerte, lo rígido o lo flexible? ¿A quién le gustaría participar? Bueno, Hola, yo Cecilia. creo Buenas hola, yo noches. creo que lo más fuerte sería lo flexible, porque nos permite permear muchas situaciones, ¿no? Y avanzar, pienso yo. ¿No? Muchas gracias, Cecilia. Me da mucho gusto verte aquí. Te recuerdo de la sesión anterior. Gracias por acompañarnos nuevamente. Ok, Cecilia nos da ese aporte. Cecilia, no te me vayas todavía. Te quería preguntar, ¿podrías dar un ejemplo? Un ejemplo, pues mire, con el tiempo he aprendido que antes, en muchos años anteriores, a mí se me hacía como difícil perdonar, ¿verdad? Algunas situaciones. Pero cuando me abro a esa situación y entiendo que cuando yo perdono, también me estoy dando una oportunidad a mí de superar una situación, entonces allí yo estoy abriéndome una posibilidad, pues que me va a hacer tanto bien a mí como a la persona a quien yo le voy a dar en este caso, mi perdón. No sé si sirve ese ejemplo, pero creo yo que ahí está. Claro, todo sirve. Muchas gracias por participar. Claro que todo sirve. Entonces, podría decirse que esa apertura que diste al perdón te hace más flexible. Has sido más flexible con ese tema. Muchas Ok, gracias. ahora, ¿Alguien más? ahora. Sí, Yelixa. Yelitza, a ver. Mm, sí. Sí, yo pienso, o apoyo un poco la opinión de la señora Cecilia. Yo creo que la flexibilidad en uno, para condicionarla dentro de los problemas comunes que pasamos o que nos suceden, es lo más factible para mí. ¿Por qué? Porque yo he pasado en muchas situaciones emocionales, más que todo dentro en la parte familiar y emocional del amor, ¿no? Por decir algo, por la cual uno,
uno se endurece un ejemplo, pues, cuando te traicionan, cuando te engañan o cuando hay una hipocresía. Uno, en ese sentido, a uno le duele en el momento, pero si tu cerebro te llama y te dice, no tomes venganza, tú te tienes que volver sensible. ¿Por qué? Porque no queda nada. Buscar una venganza cuando más adelante puede traerte un karma, porque lo vas a pasar. Entonces, yo pienso de esa manera. Yo he tenido muchas situaciones, tanto familiares como en el amor, que me han sucedido esto, de la traición, la deslealtad, la mentira, la hipocresía. Entonces yo pienso que hay que ser sensible y continuar, abandonar aquello en el momento y continuar. ¿Por qué? Porque de nosotros está darle el perdón a aquellas personas que te hirieron emocionalmente. Y esto sucede más que todo en las emociones, pienso yo. No sé si está bien el ejemplo y mi análisis. Gracias. Gracias, Yelisa. Claro que está bien. Claro que está bien. Todas sus participaciones son muy valiosas. Muchas gracias por participar. Y claro, muy valioso. Gracias por compartir también esos detalles tan personales. Quiero compartirles esto para profundizar más sobre qué podríamos pensar que es más fuerte, lo rígido o lo flexible. Un momento que enciendo la luz. Ok. Lo rígido es fuerte en el sentido de resistencia inmediata. Aguanta presión sin doblarse. Por ejemplo, un vidrio o una rama seca son rígidos. Parecen firmes, pero ante un impacto fuerte se quiebran. Lo flexible, por el contrario, es fuerte en el sentido de resiliencia, pues puede doblarse, adaptarse y muchas veces volver a su forma sin romperse. El bambú, por ejemplo, o el acero templado son flexibles, que son los ejemplos que estábamos dando. Pero me gusta mucho esa parte sobre la flexibilidad, ¿no? Esas características como doblarse, gracias a que se puede doblar o es fácilmente manipulable, puede adaptarse y muchas veces incluso puede volver a su forma original sin romperse. Imagínense que todos tuviéramos esa capacidad de poder doblarnos emocionalmente para sortear o enfrentar esos desafíos tan complejos como el dolor, el sufrimiento, la decepción. eh, Al mismo tiempo, esa capacidad de doblarnos nos permite adaptarnos mejor a las situaciones. Y si después de todo eso pudiéramos volver a original, nuestra forma original en el sentido de ser íntegros, de mantenernos íntegros, de que las cosas no nos dañen, pues sería maravilloso, ¿no? Esto es lo que les quiero compartir. Medítenlo, por favor. Siguiente. Entonces, cuando hablamos del corazón, que dijimos, ¿no? Estamos tratando de ser fuertes, pero sin volver el corazón rígido. El corazón, el ser, el individuo, no volvernos rígidos, inflexibles, o el alma. Cuando hablamos de las características de ser flexibles, como ya dijimos, podemos entendernos como almas, como seres espirituales. En ese sentido, el alma, o yo como un ser espiritual, no, no voy a ser dañado. Mi integridad más allá de este cuerpo es prácticamente indestructible, es siempre adaptable. El alma no se destruye, pero el corazón puede endurecerse en el proceso. Vamos a ver de qué se trata esto. Viktor Frankl, que yo siempre le recomiendo mucho este libro, El hombre en busca de sentido, porque tiene una historia muy increíble. Dice que él observó en los campos de concentración, él vivió esa experiencia, vivió en un campo de concentración, que algunos sobrevivían no por endurecerse, sino por encontrar un sentido profundo en su sufrimiento. Eh, Muy importante esto, muy, muy importante, porque a veces no somos nosotros los que decidimos ser fuertes. Como ya mencionamos al principio, las circunstancias son las que muchas veces nos empujan o nos orillan a tener que volvernos fuertes.
y casi siempre es sin una segunda opción. Entonces, la manera de sobrellevar eso, o una manera poderosa, es encontrar un sentido profundo en mí, hacia lo que hago, hacia lo que busco. Por lo tanto, la resiliencia auténtica requiere propósito y apertura, no frialdad. Un ejemplo, tal vez has visto a alguien que en medio de su dolor encontró fuerzas para ayudar a otros. Yo, yo he conocido muchas personas que he visto enfrentar muchos desafíos, que algunos me han sorprendido demasiado por la madurez con lo que han hecho, la templanza en medio de algo en lo que yo pienso que para mí sería prácticamente imposible. Y para mí son ejemplos. Y gracias a muchos de ellos estoy justamente ahora aquí teniendo esta oportunidad de compartir frente a ustedes. Y tal vez también por situaciones así ustedes están aquí. Yo podría mencionar, por ejemplo, a mis padres, a mis hermanos, a mi mejor o mis mejores amigos, a mis mentores, a mis profesores, de todos y cada uno de ellos he podido ver este tipo de ejemplos, ¿no? Verlos, o por lo menos quienes me han compartido sus desafíos en medio de esa situación y verlos cómo, gracias a la madurez, a su práctica, a la experiencia, al conocimiento que tienen, lo superan e incluso son capaces de en el proceso poder ayudar a otros. Es algo maravilloso, muy inspirador. Voy a tomar un momento para leer el chat. Pamela nos comparte que para ella lo flexible es más fuerte, Ananda también lo flexible, Providencia dice lo flexible. Todos estamos en un proceso de vida y se basa en la aceptación. Maravilloso. Ser flexible para aceptar y no rígido para imponer mi voluntad sobre cómo yo quiero que sucedan los eventos en mi vida. Satyam, lo flexible es más fuerte porque nos hace más capaces de tener más resiliencia en los eventos difíciles de la vida. Además de que la ecuanimidad es también ser flexible con nosotros mismos. Muy bien, me encantó sobre todo ese cierre, Satyam. Muchas gracias. Como siempre, me gustan mucho y me parecen muy enriquecedoras tus interacciones. Providencia dice, lo duro es un sancocho de turca. Creo que entiendo la idea, pero si nos quisieras explicar qué es un sancocho de turca, Providencia, te lo agradecería muchísimo y tal vez más de uno en el chat también. Que remueve todo por dentro. La flexibilidad te lleva a la empatía, a comprender que todos tenemos defectos y no somos perfectos. Claro, darnos ese espacio, permitirnos ser flexibles, como decía Satyam anteriormente, con nosotros mismos. Tenemos defectos, no somos perfectos. Satyam dice, pienso que esa capacidad se desarrolla a través de la práctica de la meditación constante y la repetición del nombre de Dios. Eso es un milagro. Muy bien, vamos allá. Carmen Guevara, bienvenida. Agus, ¿puedes comentar algo? ¿Podría ser más específico, Agus, sobre si te refieres a mí y sobre qué te gustaría o sobre a qué te refieres en ese mensaje sobre comentar algo? ¿Sobre qué? Y el último mensaje es de Carlos que nos dice, hay situaciones donde no hay otra opción que ser fuertes y demostrar de qué estamos hechos. Y es allí donde vemos de que somos capaces, y es allí donde vemos de que somos capaces de salir de situaciones fuertes. Agus, quisiera comentar acerca de ganar. Adelante, ¿quieres hacerlo en el chat o abrir tu micrófono? Quería hablar por el micrófono. Ok, adelante, gracias, bienvenido, Agus. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Y para mí también algo clave es, lo digo de mi perspectiva, ¿no? Soltar el querer controlar y el control y el perfeccionismo, porque yo soy alguien que a veces inconscientemente quiere, quiere controlar a los demás. Y o creo yo que en un principio es por querer liderar, pero después, bueno, por ahí, qué sé yo, tienen disyuntivas o algo y queda como en control, ¿entendés? Como en un querer controlar. Entonces, nada, yo estoy tratando de querer soltar el control eh, hacia el entorno, digamos, y también hacia cosas futuras y demás. Ok, Era eso. súper, muchísimas gracias, Agus. Gracias.
Me parece maravilloso lo que compartes, sobre todo porque es completamente personal para mí. Es algo en lo que he estado trabajando, te puedo decir que durante el último tal vez año, el tema de lidiar con el control, con mi tendencia también a controlar, son tendencias, al final son rasgos de la personalidad, que algunos manifestamos más que otros, ¿no? En mí existe también una tendencia muy fuerte al control, a la planificación, por ejemplo. Yo busco mucho la seguridad, tal vez te pasa. Me cuesta mucho dar un paso en mi vida si es que antes no pensé ya en el resultado. Y sobre todo si ese resultado pienso que me va a dar satisfacción o es lo que busco, esa idea me da seguridad. Entonces, como siento esa seguridad, voy para allá. Y a veces en el camino, los, pues, prácticamente ninguna idea, ningún plan trayéndolo al terreno tangible de la vida es una línea recta. O sea, nuestra mente es un plano completamente diferente a la realidad del día a día. Y vamos a encontrarnos, y ustedes lo saben, eh, que no es una línea recta. El camino a nuestros objetivos, a nuestros deseos, a nuestras aspiraciones, nunca es una línea recta. Entonces, yo planifico mucho y cuando en el proceso de ir hacia donde quiero ir, me encuentro con cosas que se salen del plan, que me retrasan, me cuesta muchísimo lidiar con eso. Muchas veces no puedo hasta ni seguir, ¿saben? Y me ha pasado últimamente, ¿no? Entonces, soy muy inflexible conmigo, soy muy inflexible conmigo, con el tiempo, con mi entorno, y es algo en lo que he estado trabajando muchísimo. Así que es un tema que comparto con Agus y me alegra que lo comentes. Yo lo que puedo aportarte desde mi experiencia es que lo más, hay muchas cosas, hay muchos factores, pero el factor clave para mí es la paciencia. Es lo que he experimentado últimamente. La paciencia, aunque pueda sonar como algo muy trillado, muy cliché, incluso muy simple, no hay fórmulas mágicas, ¿no? Son esos consejos que hemos escuchado de nuestros abuelos, de nuestros seres queridos. La paciencia de verdad es muy importante. Y en este caso, la flexibilidad, ser flexibles con nosotros mismos, con nuestra propia exigencia, esa autoexigencia, esa demanda que nos hacemos a nosotros mismos. Y al ponerlo en práctica con nosotros mismos, vamos a poder ejercerlo con otros también. Así que bueno, espero, me gustó mucho tu participación, Agus, y quería solamente comentar un poco al respecto en caso de que eh, enriquezca tu punto. Puedes seguir escribiendo por el chat o si alguien quiere seguir hablando sobre ello, póngalo en el chat y lo vamos a retomar más adelante. Rosario nos dice, exacto, solo sabremos cuán fuertes somos cuando tenemos que enfrentarnos a grandes adversidades. No solamente por sobreponernos, sino saber aceptar que todo sucede por un bien mayor. Gracias, Rosario. Todo sucede por un bien mayor, eso es clave, eso es clave. Ya vamos a hablar más de eso a continuación. Y Prudencia nos dice, esos son egos. Claro, completamente. A mi ego no le gusta equivocarse. ¿A quién le gusta sentirse como un tonto, como un perdedor? A mí no. Y a veces cuando siento que mi plan no va como querías porque digo, "Uf, no planeé bien, no soy tan inteligente como pensaba". Entonces, ese es mi ego falso. El riesgo del endurecimiento. La psicología clínica reconoce que el trauma no resuelto puede producir embotamiento afectivo. ¿Qué quiere decir el embotamiento afectivo? Que se sobrevive, pero a costa de sentir menos. Es muy importante. Nosotros como mecanismo regulador del sufrimiento vamos a causarnos un desbalance para sobrevivir o para sentir que por lo menos la vida no me está paleando tanto y sentir que respiro un poco mejor, más alivio, voy a empezar a bajar mi medidor de emociones, aquello que me hace sentir. Entonces el embotamiento afectivo es justamente eh, ese piloto automático que se activa y que cuando entra a funcionar
empieza a inhibir nuestras emociones. Y eso nos da un alivio. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, nuestros sentidos y emociones son el medio interactivo con el mundo. Es decir, son el canal mediante el que percibimos el mundo, tanto lo que nos hace felices como lo que nos hace sufrir. Entonces, este embotamiento afectivo, ¿qué es lo que hace? Que empieza a desconectarnos de ese canal, a desensibilizarnos. Eh, por lo tanto, es importante resolver nuestros temas internos. A veces el dolor no resuelto, el dolor, el sufrimiento, el agobio, el estrés, la ansiedad, nos hace fríos. Recuerden, fríos o emocionalmente distantes, indiferentes o cínicos. Ejemplo cotidiano, personas que dicen, yo ya no creo en nadie, ya no creo en el amor, ya no creo en la palabra, ya no creo en el honor, ya no creo en promesas. ¿Por qué? Porque venimos sobreviviendo a la decepción afectiva hacia nosotros, hacia los demás, hacia nosotros decepcionarnos de vernos que somos frágiles, que no hemos podido, y etcétera, ¿no? O ya no siento nada. ¿Alguna vez han sentido así? ¿Tienen algún ejemplo cotidiano personal o que hayan visto en otro que les haya hecho pensar en esto? Les pregunto, ¿han notado en ustedes mismos momentos de endurecimiento a partir de estas experiencias? Compártanlo en el chat o guárdenlo para que lo retomemos más adelante. Otro recurso para la reflexión. En la antigua filosofía del Bhagavad Gita se dice en el capítulo 16 que el orgullo, la arrogancia, la ira, la rudeza y la ignorancia pertenecen a los nacidos con naturaleza demoníaca. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque cuando hablamos de endurecimiento o de distancia emocional, muchas veces las percibimos a través de este tipo de comportamientos. Las percibimos o las manifestamos también a partir de estos tipos de comportamientos, de ser orgullosos, de ser arrogantes, de no poder controlar nuestros impulsos, nuestra ira, de ser rudos con los demás, groseros, etcétera. Eh, Así es como percibimos el endurecimiento, ¿cierto? Y una nota, recuerden, este es un texto muy antiguo, por lo tanto hay expresiones que son muy cotidianas, pero que también evocan algo que podemos profundizar de forma más filosófica, incluso hermenéutica, de hecho hermenéutica. Y es, por ejemplo, este tema de la naturaleza demoníaca, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Entonces, en el Bhagavad Gita, naturaleza demoníaca no significa estos seres místicos o malvados, un diablo, ¿no? Un demonio, sino un estado de conciencia. Ese estado de conciencia en donde predomina el orgullo, la arrogancia, la ira, o esos impulsos que alejan nuestro comportamiento, perdón, de una vida en balance, de una vida en equilibrio, de una vida regida por la bondad. No es una condena ni una etiqueta permanente. Todos podemos pasar por esos momentos. Me ha pasado, lo estoy pasando, lo seguiré pasando. Y la enseñanza justamente es reconocerlos y transformarlos. ¿Les gustaría comentar algo? A partir de esto me gustaría saber sus opiniones sobre qué les parece el desarrollo en esta sección. Me ayuda mucho a mí y también quisiera saber cómo lo perciben ustedes. Analogía. Por ejemplo, el agua sólida no puede fluir ni nutrir. Un corazón endurecido no puede dar ni recibir amor. Si tenemos un bloque de hielo y tenemos una planta que está con sed, que está necesitada de hidratarse, Está bien. no podemos llegar y verter el Todo bloque de hielo o los hielos congelados para esperando que la planta lo reciba, ¿cierto? Es agua, pero en el estado en el que se encuentra no le va a causar ningún beneficio. Tenemos que esperar dañado. o someter esa agua al proceso que le va a permitir llegar al estado ideal para beneficiar, para cumplir su propósito con la planta. De la misma manera, nuestro corazón cuando es sólido, duro, rígido, impenetrable, ni puede dar, ni puede recibir tampoco. Entonces, el camino de la residencia espiritual, podemos aquí nutrir
o expandir con la psicología positiva de Seligman, que enfatiza que la resiliencia entonces no es solo resistir, vamos retomando, pero haciendo una expansión sobre este tema que ya vimos, sino florecer a partir de la adversidad. Espiritualmente, entonces, resiliencia significa conectar con lo eterno para relativizar lo temporal. Si podemos percibir realmente que nosotros somos seres que podemos desarrollarnos a partir de una naturaleza que es eterna, que es divina, que está más allá de todo aquello que es temporal, nuestra experiencia, eh, o nuestra forma de vivir esas experiencias cotidianas va a ser completamente diferente. Eso yo tengo mis experiencias personales que les puedo compartir, mi testimonio, y muchos aquí también los tendrán. Para quien esté comenzando, tome esto muy en cuenta. Ejemplo cotidiano, un yogi moderno. Yo le llamo un yogi moderno a la persona que intenta controlar su mente en medio de todo este ajetreo de la ciudad o de la vida moderna, que pierde un trabajo, pero lo vive como una oportunidad de servicio de aprendizaje. Esto es un ejemplo simple, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Cómo enfrentar una pérdida de un trabajo, de una relación, de incluso física, de alguien que abandona este mundo, que nos deja atrás, pero a quien le tenemos mucho afecto, mucho cariño. Eh, Cómo enfrentar la pérdida, el duelo, el desafío, el dolor, la angustia, el estrés, la ansiedad. Incluso dentro de todo eso, una persona que ha logrado encontrar balance va a encontrar también las oportunidades de servir y de seguir aprendiendo. Ese es el camino de la resiliencia espiritual. Recuerden, no solamente resistir y afrontar, sino incluso adaptarse y crecer. Eso es resiliencia. Otro recurso para la reflexión. El yogi, con mente controlada, dice el Bhagavad Gita de nuevo, que ve el alma y se satisface en ella, permanece ecuánime en la felicidad y en la flexión. De nuevo, volvemos al tema de la ecuanimidad. Esto es súper importante. El Srimad Bhagavatam, que es un texto que amplía la sabiduría del Bhagavad Gita, nos dice que cuando uno canta los santos nombres, medita, recita un mantra, ora o canta los santos nombres, se conecta con lo divino. Los santos nombres se refieren a los santos nombres de Dios, de la divinidad. El corazón se derrite y se experimentan lágrimas y voz entrecortada. Quise citar este texto porque ese cierre, a mí, cuando dice uno canta los santos nombres, el corazón se derrite. Ya hablamos de que teníamos un corazón sólido, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando el corazón deja de ser sólido, cuando se ablanda? En este caso, se fue, Bueno, ¿no? Es, se fusionó, se es ablandó. algo que te lleva. Experimentan lágrimas y voz entrecortada. Para mí, y me gustaría saber qué representa para ustedes, para mí representa vulnerabilidad. Y muchas veces No, vulnerabilidad Evolución. lo podemos evolución. percibir Iba a decir, como debilidad, falencias. Pero tomen en cuenta este ejemplo. Cuando quieren sembrar algo, uno de los primeros pasos y más importantes es arar la tierra. ¿Cierto? ¿Han visto esto cuando el suelo pasan por un campo de cultivo en un viaje por carretera o viendo un documental de National Geographic o cualquier cosa sobre agricultura o yo iba a plantas? decir eso, ¿no? Uno de los primeros pasos para poder sembrar algo es levantar el suelo. ¿Para qué? Para que la tierra se ablande. Es decir, vulnera el suelo, vulnera esa rigidez del suelo Para fortalecer. para que en esa tierra suave, vulnerable, pueda crecer algo nuevo. Algo que al final lo más seguro es que nos va a beneficiar a nosotros porque lo vamos a consumir. Entonces, acá dice que cuando el corazón se derrite, que hace alusión a que se ablanda, eh, se experimentan lágrimas y voz entrecortada. Es decir, se ablanda y se muestra una vulnerabilidad. Y lo que representa la vulnerabilidad no es una debilidad, es una oportunidad para crecer, para adquirir algo nuevo. Así es como lo interpreto yo y me gustaría que ustedes
compartan su comprensión de este texto. Ejemplo. Ok, ¿puedo opinar? Claro que sí, adelante. Bueno, maestro, yo creo que nosotros somos seres evolutivos. Y todo es un proceso de evolución, porque así como estás diciendo, ¿verdad? Para nosotros ver un nacimiento de lo que vamos a consumir dentro de la tierra, tenemos primero que arar esa tierra rígida que está apretada y tenemos que volverla flexible para poder llevar la semilla a una tierra blanda. Entonces, yo creo que para mí la concientización y mi análisis, nosotros somos humanos evolutivos, que vamos a meditación del Dios, es muy importante o mejor dicho, en tu recinto, y cantando, y no completamente emocional, espiritual. Esa es mi opinión. Gracias. Lisa, muchísimas gracias. Gracias, me ha gustado mucho tu colaboración y concuerdo con ello. Claro que somos seres evolutivos. Eh, Estamos sometidos a una constante evolución en diferentes aspectos de nuestra vida. Eh, Nacemos, crecemos, nuestro cuerpo se encuentra en un flujo constante de evolución, nuestra mente también. Durante el crecimiento biológico de nuestro cuerpo también hay un crecimiento emocional, mental, intelectual. Por eso es que vamos a la escuela, adquirimos conocimiento y nos vamos desarrollando y desarrollando. Entonces, somos seres que naturalmente eh, estamos evolucionando en todos los aspectos de nuestra vida. Así que yo concuerdo con esa idea. Muchísimas gracias por ese aporte. Como ejemplo, yo estoy presentando aquí estos recursos reflexivos de una filosofía antigua y también podemos encontrar que esas personas de la antigüedad, esos santos o esos sabios, no eran insensibles, son quienes presentan este conocimiento. Eran tan fuertes que podían expresar llanto de amor sin temor, como lo dice el verso, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad, sobre todo cuando hablamos de espiritualidad, la humildad, la compasión, la misericordia, la vulnerabilidad no son debilidades, son fortalezas. Son esas virtudes que nos permiten entender las dificultades en este mundo justamente para poder fortalecernos a nosotros mismos y una vez siendo fuertes, poder ayudar a otros. No podemos ayudar a otros sin entender que están enfrentando dificultades, que están sintiendo dolor, que están sufriendo. No podemos dar compasión sin tener compasión. No podemos ser misericordiosos sin tener misericordia. Entonces, eso es muy importante. Desde la perspectiva espiritual, esas virtudes son fortalezas. Entonces, tres llaves para fortalecernos sin endurecernos. Prácticas. Esto es dinámico, esto es para aplicarse, no solamente palabras bonitas. Son recuerda, sirve y ora o medita, ¿vale? Recuerdo, ya dijimos que el cerebro es un músculo, se entrena también. El recuerdo entrena la mente para no quedar atrapado en lo inmediato, en los placeres inmediatos, en los resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque lo inmediato nos adormece. Lo recibimos ahora y pensamos que ya no tenemos que seguir esforzándonos para el futuro, que ya no tenemos que seguir avanzando, creciendo, que ya no tenemos que ya no tenemos que evolucionar porque ya recibimos un resultado que nos gusta ahora. Entonces, entrenar la mente para no quedarnos atrapados en lo inmediato. ¿Cómo? Meditando antes de reaccionar, tomarnos ese tiempo. Servicio, mantener el corazón abierto hacia otros. Por ejemplo, una llamada de apoyo a un amigo. Servir siempre va a ser la actividad natural, práctica, para que nosotros podamos despertar realmente ese sabor por nuestra práctica espiritual.
El servicio es el pilar fundamental, es nuestro medio y nuestro objetivo. Poder ser de utilidad, poder ser útil para mí, poder ser útil para otros. Eso es servicio, es servir. Yo sirvo, yo me sirvo a mí, yo sirvo a otros. Servicio es soy útil. ¿Cómo? Con estas pequeñas acciones. Una llamada de apoyo. Práctica devocional. Tener nuestra práctica, nuestro proceso personal. Esa es la base de nuestra fortaleza. Es nuestro entrenamiento diario, es nuestra disciplina. Orar, aunque estemos tristes, por ejemplo. Son pequeñas acciones prácticas. Cada uno las puede ir expandiendo eh, de acuerdo a su proceso personal. Y estamos justamente en este grupo para discutir cómo hacerlo. Analogía, el músculo del corazón se fortalece al latir, es decir, al mantenerse en movimiento, no simplemente al quedarse tenso y cerrado. Sin el ejercicio constante, tal como todo el cuerpo, no hay fortalecimiento. Entonces el latir, que es un movimiento constante, repetitivo, es lo que al final eh, vuelve fuerte nuestro corazón. De la misma manera, nosotros como un ser integral, mantenernos en movimiento activo a través de esta práctica es lo que nos va a fortalecer en todos los aspectos de nuestra vida. El corazón cada vez que late no se cierra sobre sí mismo, sino que impulsa vida hacia todo el cuerpo. Entonces hazlo físico. Recuerda que eh, el primer eh, paso para servir muchas veces es tener un cuerpo saludable. El cuerpo es nuestro medio, nuestro vehículo. Pon tu mano en el pecho y siente el latido. Siente que estás vivo para poder servir a otros. Y relaciona también. Cada latido es dar, no retener. Así debe ser nuestra resiliencia, un corazón que late para amar. Entonces siente el corazón como una flor que se abre. Visualiza que cada recuerdo doloroso, de sufrimiento, de estrés, de ansiedad que endureció el corazón, ahora se puede volver una ofrenda a Dios, a lo divino, a Krishna, que lo transforma en fortaleza compasiva. Y aquí es donde condensamos que las virtudes como la compasión, la misericordia, eh, desde la visión espiritual del Bhakti, son fortalezas. Y como mensaje final, pues el mundo nos enseña a endurecernos para no sufrir. Sin embargo, Krishna, Dios, la divinidad, el conocimiento, nos enseña a fortalecernos para amar, que nuestra resiliencia no sea de piedra, sino de un corazón vivo y compasivo, que late y florece. Ese es el camino del Bhakti, un corazón fuerte sin endurecerse. Entonces yo termino aquí la presentación y me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, o sea, se animen a participar. Pero denme antes un minuto para leer las últimas aportaciones en el chat. Antonio dice, sí, muchas veces uno es rígido con uno mismo, programando todo, pero cuando va a la acción todo se va resolviendo flexiblemente y es ahí cuando nos damos una lección. Concuerdo, Antonio. Por eso es que vivir las experiencias es tan importante. Agus dice, sí, muchas veces me he vuelto rígido conmigo mismo por el hecho de que cuando me mostré vulnerable han abusado de mi crudeza. Dice así. Hay una frase que dice algo así, me avergoncé de mí mismo cuando me di cuenta de que la vida era una fiesta de disfraces y yo asistí con mi rostro real. Gracias, Agus. La había escuchado y me alegra que me la recuerdes aquí. La repito, me avergoncé de mí mismo cuando me di cuenta de que la vida era una fiesta de disfraces y yo asistí con mi rostro real. Ser vulnerable es eso, es tener la valentía de mostrarse como uno es, con fortalezas y con no debilidades, sino con cosas que hay que seguir trabajando para seguir siendo más fuertes. Esta frase se refiere a la sensación de vergüenza al darse cuenta de que el mundo está lleno de falsedad o apariencias mientras uno se presenta de forma auténtica y genuina. Concuerdo. La idea es que la gente a menudo oculta su verdadero yo detrás de máscaras o disfraces y la persona se siente expuesta o desubicada por mostrarse tal cual es. Esto es de Franz Kafka. Muchas gracias, Agus, por compartir eso. Y Voy a Morela opinar, dice, hola, voy a feliz opinar noche, algo. buen tema. Sí, cuando tenía 32 años mi padre murió y el dolor me llevó a pasar 2 años donde me sentía seca, sin sentimientos aparentes. Nada me importaba, sé que
es eso, gracias. Gracias, Morela, por compartir. Eh, ¿Alguien quería opinar? Me parece que es Yeli. Es, Sí, adelante. sí, bueno, ok, Yali. voy a opinar. Sí, adelante. Este, bueno, maestro, pienso que el corazón nos da mensaje a nosotros. Por cada latido que nos da, nos manda un mensaje. Ese mensaje nosotros lo vamos entendiendo a medida que vamos evolucionando la madurez dentro de nuestra convivencia, ¿no? Por todo lo que pasamos. Creo que esos latidos no se dan por dar vidas, por dar, claro, por dar vida, pero más que todo para que reflexionemos de que si Él está acá, porque no lo entendemos a Él aquí adentro, donde está nuestro yo interior. No podemos ser todo el tiempo duros, a pesar de las circunstancias y de los problemas y de las caretas que vemos en otro humano. Cada quien sabe cómo son sus latidos del corazón. Por eso es que no debemos preocuparnos, porque nosotros vamos evolucionando a medida de que vamos madurando todas estas circunstancias que nos van colocando en el camino para ver hasta dónde llega nuestra madurez y hasta dónde llega el ser sensible con el Dios interno, que somos nosotros mismos, porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces debemos entender que el corazón no late por latir, sino que nos manda un mensaje cada vez que da un latido. Pienso y creo de que a estos humanos que le vemos estas diferentes caretas, no debemos reflejarnos en ellas, sino seguir adelante y dejar que esos corazones sigan latiendo y que no se les vaya a paralizar en un momento dado. Creo que es muy interesante lo que has explicado y para mí, yo creo que todos tenemos que ponernos las manos en el corazón y ser flexibles, no rudos, porque de la rudeza no queda nada. Es lo que yo pienso, ¿no? Gracias. Ali, muchísimas gracias. Maravilloso aporte, muy valioso. Me gustó mucho. Muy profundo, muy bien estructurado. Gracias por esa participación. Y sí, yo concuerdo. Espero que los demás también lo perciban con este sentimiento. Em, claro, el corazón está ahí para mandarnos mensajes y ya ves, aunque no lo podamos percibir, por eso es este ejercicio de ponerse la mano ahí, ¿no? Para recordar que constantemente tenemos esa oportunidad de recordar que estamos vivos. Y recordando que estamos vivos, vamos naturalmente a cuestionarnos con qué propósito. Y siempre tener claro el propósito es muy importante. Muchas gracias, Yel. Cecilia, adelante. Ajá, mi opinión es referente a que, bueno, hoy aprendí algo nuevo. Tengo la cantidad de años que tengo y siempre he percibido o siempre se nos ha enseñado que la vulnerabilidad es sinónimo de fragilidad, de incapacidad, de flaqueza. Entonces, hoy con usted he aprendido que no, que al contrario, si uno quiere ir hacia el crecimiento espiritual y quiere que su corazón siga latiendo de manera positiva, que, que, que nos mande esos mensajes de que estaba hablando la compañera anteriormente, es necesaria percibir la vulnerabilidad como una habilidad, que nos va a permitir entonces suavizar muchas situaciones y cambiarlas. Entonces me encantó eso que hoy aprendí. Bueno, aparte de todo, ha sido excelente todo el taller, pero primera vez en mi vida que yo veo la vulnerabilidad desde otra perspectiva. Y bueno, eso me encantó. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Gracias por tu apreciación y por expresarlo, por participar. Sí, es algo interesante, ¿no? Yo les puedo compartir, por ejemplo, desde mi experiencia siendo varón y este estigma que a lo mejor comparten muchos compañeros aquí, varones, y que también es familiar para todos, por ejemplo, de que los hombres no lloran. Imagínense eso.
Y claro, o sea, eso ha venido siendo parte de nuestra crianza. ¿Por qué? Porque demuestra vulnerabilidad, ¿no? Y la vulnerabilidad se ha educado como o se ha transmitido como una debilidad. Pero yo una vez me puse a pensar como, y Yelisa decía, ¿no? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Yo siempre he sido una persona que de una u otra manera he estado buscando a Dios, eh, he intentado tener esta relación activa con Dios. Y también creo eso, ¿no? Que somos hechos a imagen y semejanza. Entonces, yo un día pensé así como, bueno, si yo soy creación de Dios, alguien más puede pensar que es creación del universo, y está bien, de un diseño inteligente. Eh, yo me cuestioné, si no debo llorar, ¿por qué tengo la función de llorar? ¿Por qué en mi ser, en mi cuerpo, en mi biología existe esa función? Es como Dios, universo todopoderoso, maravilloso, súper bien, todo bien contigo, pero te equivocaste conmigo, me pusiste una función que no me sirve. Entonces empecé como a meditar en eso, a reflexionar sobre eso y empezar a comprender que si está ahí tiene un propósito. Entonces hay que encontrar ese propósito. Eh, y de eso se trata la resiliencia, también de resignificar aquello que es un estigma, un trauma, este, darle un nuevo significado y darle ese nuevo significado nos va a fortalecer. Eso es importante. Eso es como ha sido un poco parte de mi proceso. Entonces, gracias Cecilia. Eh, Había visto que alguien más tiene la mano levantada, pero ya no está. Oscar tiene el micrófono abierto. Le pregunto si le gustaría participar. Oscar Marrés Vázquez. Ok, bueno. eh, ¿Alguien más por aquí? Que, vamos a leer el chat, sí. Vamos a leer el chat. Hay algunos mensajes. Dice Susi, en mi camino como músico me ha pasado tocar con errores y bajar triste del escenario. Incluso me llegó a pasar que olvidé mi pieza musical en el piano y con el tiempo eso fue un gran aprendizaje personal y en otros ámbitos. Muchas gracias, Susi. Siempre muy feliz de verte aquí. Claro, eso suele pasar. Tengo varios amigos músicos también, aparte del privilegio de que tú seas uno de ellos, y me han compartido también esa experiencia. Entonces imagínense tener esa experiencia ya no con uno mismo, en un escenario frente a otras personas, estar así de expuesto y vulnerable. No es fácil, pero me alegra que pudiste remontar esa situación, querida Susi. Eso, como bien dices, al final es un gran aprendizaje personal. Providencia, excelente tema, gracias. Quería decir que duro es un sancocho de tuerca. Gracias. Feliz noche, Hare Krishna. Gracias, Providencia. Satyam, con la práctica de reconocer diariamente quiénes somos realmente, con la práctica de reconocer diariamente quiénes somos realmente como un decreto, podemos lograr ecuanimidad y con la pregunta diaria de ¿para qué estamos aquí? Nos da el propósito real. Comparto esa afirmación, eso que nos comparte Satyam. Con esa práctica diaria de reconocer quiénes somos, por eso siempre es importante para mí presentar que somos almas espirituales, eh, podemos lograr esa ecuanimidad, esa ecuanimidad. Y con esa pregunta diaria, como bien dice Satya, ¿para qué estamos aquí? Nos mantenemos en constante recuerdo de nuestro propósito. Y teniendo el propósito claro, es muy difícil que abandonemos, perdón, nuestra práctica, porque nuestra práctica es nuestro entrenamiento diario, nuestra disciplina diaria para lograr aquello que queremos lograr. No hay éxito sin disciplina, sin esfuerzo. Entonces, para mantener nuestra práctica siempre es importante recordar cuál es nuestro propósito, por qué lo estamos haciendo. Así que muchas gracias a ti. Eh, ¿Alguien más por aquí?
Puede ser expresar qué le ha parecido el tema, alguna pregunta, alguna experiencia, proponer un tema para la siguiente clase. Eso quiero recordarles que mi propósito aquí, más que enseñar, no me considero que estoy enseñando, es proponer estos temas, desarrollarlos, pero para abrir una discusión, para que ustedes compartan también su perspectiva, sus experiencias, su conocimiento del tema y todos al final nos beneficiemos y crezcamos con esto. Esto es como una mesa redonda. Lo único que yo hago es traer el tema, pero es para que todos aporten desde su parte, quien desea hacerlo, obviamente. Rosario nos dice, somos seres espirituales teniendo una nueva lección que aprender y en este plano ser resiliente es la manera más dulce de ser fuerte. Me encantó, Rosario, muchísimas gracias. Repito, somos seres espirituales teniendo una nueva lección que aprender y en este plano ser resiliente es la manera más dulce de ser fuerte. Me parece muy lindo, muchas gracias. Gracias, Rosario. Agus dice, es un tema muy bello, yo quisiera que hablemos de astrología védica a su tiempo. Hare Krishna. Ok, la verdad es que no soy nada de versado en el tema, pero tengo amigos que sí, así que voy a hacer mi investigación al respecto, Agus. O en su defecto, invito a uno de mis amigos expertos en ello. Creo que sería mejor. Así que lo vemos. Rosario dice, lindo el tema, muchas gracias. Antes de que se vayan, si alguien sigue aquí todavía, no lo mencioné antes, pero está por primera vez, déjenos sus datos, por favor, para que se una al departamento, al club de cuidado y seguimiento. Elsa dice, ¿cómo saber el propósito? Siento que no he descubierto el mío. Uy, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo saber el propósito? Hay diferentes, podríamos entender que hay diferentes propósitos porque como individuos, eh, vaya, vale la redundancia, vivimos experiencias desde diferentes dimensiones, experiencias desde lo familiar, desde lo emocional, desde lo romántico, desde lo profesional, desde lo social, desde lo comunitario. Y en todas esas experiencias tenemos propósitos. Por ejemplo, en lo familiar, tal vez ser buen hijo, ser buen padre, ser buen esposo, esposa, etcétera. En lo comunitario, social, ser buen ciudadano, un buen propósito, ser un buen ciudadano, ser un buen vecino. Eh, Esos son diferentes tipos de propósitos de acuerdo a los diferentes tipos de dimensiones que vivimos, dimensiones relativas a nuestro ser. Y hay una jerarquía también de esas dimensiones. Entonces, podrías indagar o podríamos indagar acerca de esa jerarquía. Pero el propósito de esta comunidad, que se llama Comunidad Despertar Espiritual, es presentar y comprender la idea de que existe un propósito también desde la dimensión espiritual. Y aquí proponemos cuál es ese propósito y lo discutimos todas las semanas. El propósito de esta dimensión espiritual es entendernos como seres que pertenecen a esa naturaleza espiritual, que tiene cualidades muy específicas y lo aprendemos a partir de esta práctica y de estos textos revelados. Y entender que somos seres espirituales, almas espirituales, nos lleva al siguiente paso, que es entender que entonces tenemos una relación con algo o alguien que es espiritualmente también más grande. Y el propósito que presentamos en esta comunidad es entender, comprender y desarrollar cuál es esa relación, cómo desarrollar, fortalecer, recordar o recuperar esa relación. Que entenderme como un alma espiritual, parte y porción de la divinidad. Ese es el propósito de la dimensión espiritual, que espero que te interese poder indagar más. Y eso lo discutimos aquí todas las semanas. Eh, en las clases de martes, miércoles, jueves o viernes.
Pero es interesante también entender que hay diferentes propósitos de acuerdo en las diferentes dimensiones. Entonces, si te gustaría indagar más sobre el propósito, pues te invito a que sigas participando. Eh, Eso es para Elsa. Satyam dice, muy importante el tema, gracias, muy bien dirigido. Propongo el tema del karma porque tiene muchas aristas que puede llevarnos a comprender sobre para qué nos pasan las cosas. Ok, anotado, Satyam, el karma. Tenemos astrología védica, karma. Agus, porfa, me encantaría, está muy ligada al Bhagavad Gita. Anotado, Agus. Maggie dice, muy enriquecedor todo. Gracias, Maggie, por tu apreciación. Agus se despide, deseando una excelente noche. Hare Krishna. Bueno, Agus, muchísimas gracias. Luis, yo desde que empecé a practicar, prácticamente solo me he dado cuenta que mi espíritu se ha fortalecido y con él mi corazón también. He enfrentado ciertos problemas con mayor fortaleza. Luis Zulbarán. Gracias, Luis. Gracias por ese comentario. De eso se trata. Quiero comentar. Sí, un momentito. Yali, nada más termino de leer los mensajes. Ya, ok. Pamela dice, Pamela Villarreal, ok, Pamela nos deja sus datos. Gracias, Pamela. Si nos puedes proporcionar también tu número de teléfono para los mensajes por WhatsApp, sería maravilloso. Milagros, muchas gracias por toda esta información brindada, me encantó. Gracias a ti, Milagros, por asistir, por tu apreciación y por expresarnos que te llevas algo de esto. Luis dice que él se quebraba ante los problemas o discusiones y ahora es diferente. No me he podido conectar regularmente, pero todo es muy interesante. Gracias, Luis. Eres bienvenido cuando quieras. Y recuerda que estas clases están en el canal de YouTube. Eh, Quiero nada más retomar este comentario de Luis porque refuerza algo que a mí me gusta mantener siempre con firmeza en estas charlas. El conocimiento no es para cambiar nuestra realidad externamente, porque la naturaleza funciona bajo un flujo que está más allá de nuestro control. Natural, divino, caótico, desde la entropía, como decían abordarlo. Con el conocimiento no podemos modificar ni cambiar nuestra realidad externa, nuestro entorno, que es lo que dice Luis. Él ha enfrentado ciertos problemas con mayor fortaleza. Es justamente eso, es fortalecernos nosotros internamente y volvernos expertos para navegar en esa realidad en la que existimos, pero no podemos cambiar. Pero sí podemos ser más satisfechos internamente. Eso quería retomar. Yelis, adelante. Yo simplemente quería dar unas palabras de agradecimiento a este grupo de despertar espiritual y a ustedes como maestros de enseñanza, porque en realidad, gracias a mi amigo y hermano y vecino de pueblo de allá de Venezuela, Antonio Gudiño, este, yo andaba buscando este propósito. Porque yo sola estaba, como se dice, indagando, buscando ese yo interno con Dios y lo estaba llevando muy bien a cabo. ¿Por qué? Porque siempre he dicho, las experiencias de la vida te enseñan y nosotros vamos evolucionando a raíz de que vamos experimentando lecciones de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que yo les doy gracias a este grupo del despertar espiritual y a ustedes los maestros de que me ha fortalecido demasiado y de que he salido de etapas emocionales em, que estaban en, en problemas, digo, mis, a veces son no la supera porque no tiene la fortaleza de meditar y interno de uno es el mismo yo con el Dios, pero que no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no llevamos ese camino espiritual desde un principio de vida, sino que lo aprendemos o lo recogemos a mediado de que vamos aprendiendo las lecciones, valga la redundancia, dentro del camino del destino de cada quien. Yo he aprendido mucho en estos meses, 2 meses, creo, con ustedes y con toda la comunidad de lo que expresan y de lo que opinan, porque lo relaciono y trato de acomodar lo que me hacía falta para fortalecerme más dentro del despertar espiritual. Ese es mi análisis para mí y para ustedes en agradecimiento
por todas estas lecciones y estos contextos o estos textos que nos llevan a reflexionar hacia el yo interno espiritual, con Dios, con Krishna, y bueno, les agradezco mucho. Gracias y feliz noche. Wow, Elisa, pues muchísimas gracias por esas palabras. Yo las recibo con mucho cariño, mucho amor y pues feliz de poder aportar algo que, que que te haga sentir de esa manera. Esa es la mayor recompensa para mí a través de este servicio. Y pues insistir en que sigas aquí en la comunidad. Insistir en que sigas, por favor, sigue participando. Si quieres compartirlo con otras personas, maravilloso, pero desde ya pues agradezco mucho tus palabras Claro que con sí, apreciación. claro que sí. Muchísimas gracias por eso. En todo lo que yo pueda opinar con referencia a lo que aprendo de cada uno de los que participan y de los que no también, porque a veces el callar también es reflexionar a lo que se puede decir en el momento. Aprendimos, y verdad que he crecido energéticamente hacia ese camino cambiario, porque he superado problemas hablando con Dios. Gracias, Antonio, de verdad, mi hermano querido. Pues me he fortalecido aún mucho más para encontrar a ese Dios y ese yo interno que te llama, que te dice, al fin has podido lograr algo. Dale gracias a todos esos seres tan bellos espiritualmente que te han ayudado también. Y por eso en este momento lo estoy diciendo y lo estoy repitiendo lo que mi yo interno me dice. Dale gracias a ello, porque de verdad he terminado de pasar una etapa emocional muy, muy, muy fuerte y que he tenido que colocarle palabras a ese ser, porque yo odio las mentiras, de verdad, odio las mentiras, y así sean piadosas, para mí misma las detesto. Y entonces por eso es que he querido crecer dentro de este círculo de emociones de ustedes hacia mí, porque yo también he aprendido de todo y les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Elisa, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, mira, Yelisa, este mensaje es para ti de Satyam. Saludo fraterno, Yelisa. Qué bien que estés en consonancia armónica con la conciencia de Krishna. Éxito y cuentas con todo. Gracias, A tu gracias, parte. gracias. También un Hare Krishna. reconocimiento de mi parte y de la comunidad a Satyam, que he notado muchas veces que ella tiene esta dinámica de reconocer y, eh, ofrecer palabras de um, empoderamiento, de ánimo, de apreciación también hacia las De personas que agradecer. participan. Así que gracias también a ti, Satya. De corazón mi Gracias, reconocimiento gracias. para ti por eso, por ese gesto. Luis dice, bueno maestro, gracias. ¿Qué posibilidad hay para que me dé una guía? Estoy pasando por una situación algo difícil y me gustaría que me ayudara. Tenemos el sistema de cuidados. Creo que yo no tengo tu contacto, Luis, pero si es, voy a buscarlo y si no, deja tu número aquí y te escribo por WhatsApp. Claro que sí, con mucho gusto. Carlos se despide, feliz noche. Antonio dice, gracias Yeli, te felicito, te veo muy cambiada. Sigue en este camino, Hare Krishna. Gracias, Antonio. Elsa, gracias por sus enseñanzas, bendiciones, feliz noche. Feliz noche para ti, Elsa. Y gracias a ti por estar acá. Jorge, gracias totales en el Sendero de la Luz Divina desde Cabudare, Venezuela. Saludos y bendiciones. Jorge, toda mi gratitud para ti también por estar aquí. Feliz noche para ti, muchas bendiciones y síganse conectando todos, por favor. Martes, miércoles, jueves o viernes. Elijan su día o si pueden a todos, todos, maravilloso. Y bueno, estamos aquí para servirles. Eh, Creo que ya estamos sobre el tiempo. Si nadie más tiene algo para compartir, creo que podemos cerrar la sesión y yo me despido con muchísima gratitud hacia ustedes, con mi reconocimiento para ustedes por su interés, por su esfuerzo. No es fácil estar aquí. Podrían estar en cualquier otro lugar, haciendo cualquier otra cosa con su tiempo,
pero están aquí, así que mi reconocimiento también para ustedes y agradecimiento por eso. Gracias. Y bueno, me guardo aquí los contactos. Estamos listos. Entonces, Hare Krishna, Yeli, feliz noche para ti, para todos. Krishna, Gracias a Israel también, qué gusto verte acá, Israel. Ananda, gracias, Hare Krishna. Satyam, gracias a ti y a todos por darme la oportunidad de dejarse querer fraternalmente. Gracias, gracias, gracias. Mi reverencias, hermano. Mi reverencias, Satyam. Bueno, ha sido un verdadero placer. Nos vemos la próxima semana. Estamos en contacto y muchos mis mejores deseos, bendiciones para su bienestar, para su crecimiento, para su avance. Que Krishna, Dios les bendiga Hare mucho. Krishna, feliz noche. Hare Krishna, nos vemos, hasta pronto. Muchas gracias. Hare Krishna,